Esto es lo que tienes que saber hoy para ser parte de la industria del mañana. Acompáñanos a descubrir las noticias, oportunidades y exclusivas que te enlazan al porvenir de la industria y sus sectores en México y en el mundo. Bienvenido a Tu Enlace en la Industria, el podcast de Clúster Industrial. Bienvenidos una vez más a otro podcast de Su Enlace a la Industria. En esta ocasión tenemos un invitado excelente y también me acompaña mi compañero Adrián Martínez. Adrián, por favor, ¿puedes presentar a nuestro invitado de esta ocasión? Creo que sí, Martín, gracias por la introducción y gracias a todos de todo el auditorio que tenemos en este inicio de 2022. Tenemos a un gran invitado en esta ocasión, que es Tomás Karik. Ya hemos charlado con él en reiteradas ocasiones a lo largo de la historia de Clúster Industrial, entonces es muy grato para nosotros tenerlo de vuelta para contar con su valiosa opinión. Tomás Karik es Automotive Governance and Compliance Consultant de manera independiente. Tiene una gran trayectoria que podrán ver en la descripción de este webinar, de este podcast. Y bueno, quisiera preguntarte, Tomás, iniciando, primero, recapitulemos el 2021, ¿no? Creo que es un año del que se esperaba mucho, terminó desafortunadamente no como lo esperábamos, por supuesto, y sobre todo debido a la escasez de semiconductores, ¿no? A nivel mundial hay otros factores, por supuesto, la pandemia continuó, pero dinos, por favor, ¿cuál es el panorama que tuvimos ya recapitulando el 2021, tanto en México como en otras regiones del mundo, y qué pudimos aprender de este año que acaba de pasar? Sí, muchas gracias, Martín, Adrián, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos ven o nos escuchan. Sí, ciertamente el año 2021 fue un año que seguramente se va a convertir en parteaguas, lo vamos a ver en el futuro, ¿no? Todos esperábamos, incluso así estaba prognosticado, incluso así se manifestó en los primeros meses, un repunte que recuperara lo perdido en el 2020, que llevara a la industria automotriz incluso a nuevos récords en algunos países. Y eso no sucedió básicamente por el extraño fenómeno de la falta de chips. Y le digo el extraño fenómeno porque es algo que nadie realmente ha podido explicar bien. O sea, nos explican las causas y que pues los chips se han usado más en las computadoras y en las tablets y en los teléfonos, pero eso no explica por qué la industria automotriz no fue capaz de asegurar el suministro de esos componentes, ¿no? Y cuando es una industria que, vamos a decir, desde hace muchos años, décadas, ha vivido con el concepto de la cadena de suministro, del global sourcing, yo creo que como casi ninguna otra industria que han construido cadenas de suministro just in time, just in sequence, qué sé yo, y en esta ocasión pues no les funcionó, ¿verdad? El resultado fue que se dejaron de producir a nivel global aproximadamente 2 millones de vehículos, ¿no? Lo cual, vamos a decir, en una producción global de 80 millones o 80, 90 millones, tampoco es tanto, ¿no? Pero sí llevó a un fenómeno de mercado que nunca habíamos visto, por lo menos yo en los 40 años que llevo en la industria nunca lo había visto, un mercado determinado por la oferta y no por la demanda, ¿no? Y eso es algo que nadie esperaba y que ha beneficiado a algunos, ha perjudicado a otros y va a cambiar, yo creo que algunas de las estructuras de la industria automotriz en el futuro. Si me permites comentar algo, Tomás, lo que me hace muy interesante es
cómo la industria ha respondido, ¿no? O sea, sabemos que los semiconductores se encuentran en China y que realmente, o sea, no hay tal fábricas en Norteamérica. Y justamente ha empezado ya una... ¿Mande? ¿Quieres comentar algo? Sí, no, fíjate, es una concepción errónea que se tiene, que los semiconductores vienen de China. Los chinos tienen el mismo problema. Acabo de leer una nota que decía solamente el 5% de los semiconductores que usa la industria automotriz china vienen de fábricas chinas, ¿no? O sea, y los grandes potencias de semiconductores son los taiwaneses, que son medios chinos, pero no es China, ¿verdad? Y los japoneses, ¿no? Hay algo en Estados Unidos, un poco en Europa, ¿no? O sea, no es un fenómeno que se pueda explicar ni con la pandemia, ni con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ni nada por el estilo, ¿no? Y definitivamente no es algo que los malvados chinos inventaron para perjudicar al resto de la industria automotriz, ¿no? No fue así, ¿no? Claro. Pero perdón, te interrumpí, Martín. Claro, Tomás. Y Martín, y sobre todo también mencionar que vimos algunos ejemplos de estrategias, digamos, poco ortodoxas para resolver este tipo de problemáticas. Por ejemplo, Tesla estaba reprogramando chips genéricos para poderlos usar en sus automóviles. Otros fabricantes optaron simplemente por dejar de utilizar chips en algunos componentes para después en un servicio posterior incluirlos en los vehículos. Entonces, surgieron una variedad de estrategias. Incluso algunos proveedores lanzaron sus propias fábricas de semiconductores, como por ahí está el caso de Bosch. Entonces, realmente vimos un gran movimiento, digamos, emergente, ¿no? Para tratar de solucionar ese problema, pero obviamente no es algo que se pueda solucionar de un día al otro. Ese es el problema principal, ¿no? Que esto toma mucho tiempo. El instalar una nueva planta de chips, que no solamente es una planta, es todo un proceso también de producción, desde lo que llaman la fundición hasta ¿cómo se llama? El laminado o ¿cómo se llama? En la industria de chips. Son máquinas muy sofisticadas, muy caras, ¿no? O sea, una planta de chips cuesta mucho más que una planta de coches, ¿no? Entonces, no está tan fácil de solucionar, ¿no? Pero aún así no nos explica por qué no se previó correctamente la necesidad de chips y por qué la industria, los fabricantes de chips, pues no tomaron en cuenta a sus clientes en la industria automotriz. Eso también hay que decirlo, ¿verdad? Por la sencilla razón de que los chips para la industria automotriz solo son algo así como el 10% de su demanda, de sus ventas. Entonces, a diferencia vamos a decir, del proveedor de autopartes normal, que depende al 100% de las armadoras, los fabricantes de chips, pues las armadoras son uno más de muchos clientes que tienen, ¿no? Yo creo que ahí reside el principal conflicto o problema de que, las grandes armadoras automotrices no se dieron cuenta que estaban enfrentados a un proveedor muy diferente al que estaban acostumbrados, ¿no? Y como lo trataron de manejar como manejan a toda su cadena, pues eso no funcionó, ¿no? Yo creo que más o menos por ahí va la explicación. Ahora, decía yo al principio que no todos estuvieron igualmente afectados. Y podemos, por ejemplo, distinguir algunas empresas, por ejemplo, de manera más prominente, Toyota, ¿no? Toyota se convirtió en esta crisis en el mercado de Estados Unidos en el número 1, en la empresa que más vehículos vende, ¿no? Más que General Motors, que General Motors tuvo ese lugar número 1, ni más ni menos que 90 años. Hay que ponerse a pensar en qué significa esto, ¿no? Y en este año 2021, por primera vez, General Motors pasa al segundo lugar y Toyota pasa al primero. ¿Por qué?
porque General Motors perdió 13% de las ventas contra 2020, que fue el año de la pandemia, ¿no? Y Toyota ha ganado el 10%, ¿no? En un mercado que fue el de Estados Unidos que prácticamente se estancó, creció 3.4, ¿no? Pero con estos movimientos, uno más 10, el otro menos 13, pues cambiaron las posiciones en el ranking, ¿no? Y yo quiero pensar que Toyota no tan fácilmente va a soltar ese primer lugar, ¿verdad? Por mucho que diga General Motors pues sí, que la crisis de los semiconductores ya van a ver cuando tengamos, pero los clientes ya se fueron para otro lado. Ese es el punto, ¿no? Los clientes ya se decidieron por otra marca, y por lo demás, en Estados Unidos, Ford también perdió, hablando de otra marca norteamericana, Honda ganó 9%, Hyundai y Kia ganaron 20% de volumen en Estados Unidos el año pasado, ¿no? Entonces, sí hubo empresas que lo supieron hacer mejor, ¿no? Por cierto, en Estados Unidos y solo en Estados Unidos, Volkswagen también ganó el 15%, porque concentró, claro, tiene una presencia relativamente modesta y concentró mucho esfuerzo en este mercado. Pero en términos generales, las marcas asiáticas les fue mucho mejor en este tema de los chips que a las marcas, europeas o norteamericanas. Y de ahí fácilmente brincamos a esta conclusión de que los chinos, ¿verdad? Pero yo creo que más bien la explicación está en la manera como las marcas asiáticas, y sobre todo las japonesas, pero también las coreanas, manejan su cadena de suministro, ¿no? Es un enfoque muy diferente, de mucho más asociación, de mucho más comunicación, de lo que están acostumbradas las marcas europeas y norteamericanas, ¿no? Y por ejemplo, yo quisiera saber, ¿no? Estamos viendo que hay marcas que están tomando más espacio, están ganando lugares que otras están perdiendo. Ahorita con la tan llamada electromovilidad, con la electrificación, con la hibridación, o sea, también hay una fuerte competencia. Ya hay varias marcas que están diciendo, en 2025 vamos a sacar tanto número de unidades eléctricas, dejaremos de producir motores de combustión interna en 2030. Hay varias marcas que están ya haciendo esas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, Audi acaba de mencionar que va a invertir 18 mil millones de euros en acelerar toda su electrificación, solamente para dar una cifra. Me gustaría saber cómo visualizas esta competencia en torno a la electromovilidad. Ahora sí que si los semiconductores permitieron que, por ejemplo, Toyota le ganara a General Motors con la electrificación, ¿crees que también va a haber como ahí una separación de repente? ¿Va a aparecer una marca que diga, nosotros tenemos el mejor modelo eléctrico, Tesla va a seguir siendo la marca favorita? ¿Qué opinas en torno a la electromovilidad? Y bueno, también, ¿qué papel juega México en todo esto, no? Sí, esa última pregunta yo creo que es la incógnita más grande, ¿verdad? En primer lugar, hay que decir que el ponerle un motor eléctrico y baterías a los coches en lugar de motor de gasolina o de diésel con un tanque, ¿verdad? Al final del día no cambia el concepto básico del automóvil, ¿no? Tiene otra atracción que además es bien curioso porque los autos eléctricos no son la novedad que siempre pensamos que son. En los años 20 del siglo pasado, o sea, hace 100 años, en todos los taxis de Nueva York eran coches eléctricos, ¿no? Y después desaparecieron porque era muy complicado la carga de los vehículos, poca autonomía, y cuando llegaron los vehículos a gasolina, pues tenían muchas ventajas que no tenían esos coches eléctricos, ¿no? Obviamente ahí se ha avanzado la tecnología y hoy el vehículo eléctrico en autonomía es prácticamente equivalente al coche a gasolina, aunque, y ahí está el problema todavía de la, vamos a decir, de la atractividad para el consumidor, ese tema de la carga, de que me tengo que esperar, en el mejor de los casos, con estaciones de carga de alta potencia, 20 minutos para que se cargue mi coche, en lugar de los 5 minutos que tarda echarle gasolina,
ya para la gente es como que, ¿no? Está complicado. Aparte de que todavía estaciones de carga, pues quizás en países como Holanda o Noruega habrá muchas, pero en el resto del mundo y obviamente y mucho menos en Estados Unidos, todavía falta mucho de la infraestructura de carga. Pero eso ya vendrá, ¿no? Lo que sí es cierto es que el motor eléctrico es muy eficiente, ¿no? O sea, su grado de eficiencia, o sea, de la conversión de la energía suministrada a la energía utilizada para propulsar el vehículo, es como entre 60 y 70%. En el coche de gasolina es un 20%, o sea, el 80% de la energía de la gasolina se va como calor o se va por el escape del coche, ¿no? O sea, en términos de eficiencia es muy bueno, el costo de operación es bajo, ¿no? Y el otro tema, donde siempre el coche eléctrico está empujado, sobre todo en Europa, por el tema de reducir las emisiones de CO2, ¿no? Siempre y cuando la energía eléctrica sea producida con fuentes renovables, ¿no? Lo cual en muchos países del mundo, incluyendo a Estados Unidos y mucho menos en México, pues no es el caso, ¿no? Pero bueno. Otro efecto que tiene el coche eléctrico es que no produce gases contaminantes, o sea, gases que son dañinos para la salud, ¿no? El monóxido de carbono, los nitrógenos, etcétera, ¿no? Que forman la contaminación de las grandes ciudades. Y por eso en China es donde más avanzado está la electrificación de los coches. En China ya hay una penetración del 20%, ¿no? De las ventas totales, 20% son coches eléctricos, ¿no? ¿Por qué? Porque las grandes ciudades, empezando por Beijing, están tan contaminadas con los gases de los coches de que ya solamente permiten nuevos emplacamientos de coches eléctricos. Entonces, ese tipo de políticas, igual como lo han anunciado otros países, de que ya no vamos a permitir el emplacamiento de coches con motor de combustión interna, es lo que está empujando en algunos lados la electrificación, ¿no? Ahora, habiendo dicho todo esto, todas las empresas automotrices, ya les queda claro que hay muchos mercados que ya solo les van a comprar coches eléctricos y están desarrollando estos coches, ¿no? Están peleando por las baterías, por las materias primas de las baterías, o sea, tampoco está tan fácil el tema, ¿no? Y por otro lado saben que va a haber otros mercados que van a seguir demandando motores de combustión interna porque sencillamente no existe la infraestructura para el coche eléctrico, ¿no? Entonces yo no creo que el coche eléctrico cambie fundamentalmente la estructura o vamos a decir la situación de competencia en la industria, ¿no? Aunque sí estamos viendo nuevos competidores, o sea, estamos viendo empresas que no tenían nada que ver con hacer coches, que dicen que van a hacer coches, por ejemplo Sony, ¿no? Que ahorita en Las Vegas presentó su coche eléctrico, que no es cierto que ellos fabrican el coche, sino que mandan a fabricar el coche y ellos proveerán, vamos a decir, la parte eléctrica electrónica, ¿no? Y sobre todo en China ha sido impresionante la cantidad de marcas nuevas, de startups, diríamos, que han surgido con coches eléctricos y todos se ven más o menos iguales. O sea, la verdad, cuando ves todos estos coches, no ves la gran diferencia. Eso tendrá un proceso de selección natural, vamos a decir, y Tesla, para terminar contestando la pregunta, Tesla, que ha sido el pionero sin duda en los coches eléctricos, en un par de años va a ser uno más de la masa, porque ya no se va a diferenciar de otros. Y hay que ver también una cosa, Tesla, hasta ahora por lo menos, es un coche premium, ¿no? Son coches bastante caros, ¿sí? Que fueron exitosos en este segmento, pero para hacer
importante en la industria automotriz, tienes que producir volumen. Tesla llegó a la producción de más o menos 1 millón de coches el año pasado, ¿no? Cuando los grandes General Motors, Volkswagen, Toyota, están en los 10 millones de vehículos, ¿no? Entonces, sí hay una dimensión todavía ahí diferente. Ahora, México, hablando del mercado, México siempre hay que diferenciar mercado, que una cosa es vender coches en México y otra cosa es producirlos. Son dos negocios totalmente separados, ¿no? Las ventas fueron 7% más, o sea, es un impacto chips más o menos parecido a Estados Unidos. Toyota, el gran ganador en México, más 19%. General Motors, el gran perdedor, menos 15%, o sea, muy parecido a Estados Unidos. Y los otros ahí van, ¿no? Hyundai, Kia, más 13%, también muy buenos. Destacan Mitsubishi con más 70%, SEAT con casi más 40%, o sea, hay algunas marcas que lograron reposicionarse. Y la más notable desde mi punto de vista en México son las marcas chinas, sobre todo MG, ¿no? MG creció prácticamente de 0 a 15,000 o 16,000 coches el año pasado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, en mercados emergentes como México, las marcas chinas van a jugar un rol mucho más importante en el futuro, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el mercado chino, el mercado interno en China ya no está creciendo, ¿no? Tiene 2 o 3 años, incluso antes de la pandemia, que dejó de crecer a dobles dígitos. Las capacidades están ahí instaladas y se van a utilizar para vender los coches en otro lado, ¿no? O sea, las exportaciones de autos chinos se duplicaron el año pasado. De 1 millón que venían exportando, el año pasado exportaron 2 millones, ¿no? A muchos países del mundo, incluyendo a México, muchos mercados emergentes, donde los autos chinos como que se les facilita más posicionarse como nuevas marcas que en los mercados muy tradicionales, donde la gente está muy enfocada a las marcas que han visto durante muchos años, ¿no? Pero bueno, entonces ese es el fenómeno. Ahora, ¿autos eléctricos se fabricarán en México? Sí, por supuesto, conforme el mercado, sobre todo el de Estados Unidos, empiece a demandar más coches eléctricos, una parte de eso se fabricarán aquí en México. Hay un problema ahí de una controversia con el TEMEC, ahí con una regla que quiere poner el gobierno del señor Biden, pero yo creo que eso se va a solucionar. Entonces sí vamos a ver la producción de coches eléctricos en paralelo o al mismo tiempo que se van a seguir produciendo los coches tradicionales también en México. Exactamente, Tomás. Qué bueno que mencionas esto. Ya se tiene, sabemos de algunos rumores, por supuesto, por el momento están de rumores, pero se sabe que algunas plataformas, pues, para 2025 van a salir, van a entrar como eléctricos, como es el caso, por ejemplo, ahí de BMW en el futuro. Pero también, qué bueno que mencionas justo la cifra sobre las marcas chinas, porque sí, como dices, MG pasó de comenzar a vender en diciembre de 2020, ¿no? Por ahí 800 unidades, llegó a vender más de 2,000 unidades por mes en el año pasado, y el crecimiento al final de las marcas chinas fue de más de 300%, 307.56% exactamente. Sí, sí, sí. 26,000 unidades chinas vendidas en el país. Y en este sentido también en los eléctricos, justo aquí tengo los números, de enero a octubre, que es hasta donde tenemos datos de 2021, se vendieron 39,194 unidades entre eléctricas e híbridas en el país. Y la gran mayoría son híbridas, ¿eh? Sí, por supuesto, sí, por supuesto. Vamos a decir, el coche híbrido tradicional de eléctrico no tiene mucho, la verdad, ¿no? Claro. No, y hay que decirlo porque si no nos vamos con la finta, ¿verdad? Los coches híbridos originalmente fueron concebidos para caminar con motor eléctrico en el embotellamiento de las grandes ciudades, nada más. Una vez que arrancas y hagas cierta velocidad, arranca tu coche, tu motor de combustión interna y
la ventaja, vamos a decir, en términos de contaminación, etcétera, se acabó, ¿no? O sea, sí tenemos que diferenciar el futuro mucho más claramente entre los coches realmente eléctricos, ¿no? Que necesitan cargarse para volver a funcionar, y los coches híbridos que tienen dos motores y una complejidad y un costo también más elevado. Claro, y los híbridos enchufables también, y la variedad de híbridos que hay, ¿no? Fue Así más de es. 200% el crecimiento, aún Ajá. así. Y bueno, hablando ya también ya de los números en bruto que mencionábamos, como decías, un crecimiento en ventas de 7%, que fue poquito más de un millón de vehículos vendidos en el mercado nacional, 367,000 de fabricación nacional y el resto, pues, como sabemos, importados, ¿no? Y, por supuesto, en producción, el número quizás que a muchos les preocupa más, nos quedamos a poco de los 3 millones. Entonces, ¿cuál sería también tu proyección? ¿Qué crees? ¿A qué números crees que sí nos podamos atener en este 2022 que sean realizables, tomando en cuenta lo que ya hemos mencionado antes, ¿no? Yo creo que vamos a ver, pero esto, vamos a decir, es mera especulación. Claro. Vamos a ver un crecimiento, vamos a decir, moderado. Hablando de la producción, que ya alguna vez llegó casi a los 4 millones de vehículos en México, no creo que alcancemos esa cifra tan rápidamente, ¿no? Aquí va a depender mucho ahora sí, otra vez, de los famosos chips, ¿no? Porque los grandes fabricantes en México, que son General Motors, Nissan y Volkswagen, también Stellantis también ya está creciendo, pues depende mucho de este tema de los chips, ¿no? Y otro fenómeno que hemos visto también en el mismo 2021 es que obviamente las empresas, las grandes armadoras le dan en un momento dado preferencia a sus plantas en Estados Unidos que a sus plantas en México, ¿no? O sea, las plantas en México funcionan más así como amortiguador, ¿no? Y por eso la producción en México se ha visto más afectada, ¿no? General Motors bajó su producción 29% en México, ¿no? Cuando su presencia en el mercado solo bajó un 13% en Estados Unidos, ¿no? Ahí se ve ese efecto, ¿no? En fin, entonces, pero de todas maneras, la industria automotriz mexicana sigue siendo sumamente importante para el desarrollo del país. Digo, hay una capacidad instalada de casi 5 millones de vehículos, ¿no? Y de los 3 millones que se fabricaron el año pasado, para llegar a 5, pues va a faltar, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? No vamos a ver las espectaculares inversiones que hemos visto en los últimos quizás 10, 15 años, ¿no? Todas las marcas importantes están aquí, excepto los chinos, ¿no? Va a ser interesante ver qué hacen los chinos. Algunos están haciendo el intento de ensamble que aparentemente no les está funcionando tan bien porque el costo logístico de las piezas que traen de China los mata igual, ¿no? En esta situación donde los fletes han subido tanto. Pero en algún momento, cuando encuentren la sinergia quizás, no solamente de un solo mercado como es México, sino que quizás con otros mercados latinoamericanos, o que obviamente es su intención a largo plazo penetrar en el mercado de Estados Unidos. Hasta ahora no han podido, ¿no? Pero van a seguir intentando tomar participación en el mercado de Estados Unidos, marcas chinas, porque los chinos tienen un problema similar. Ya decíamos, su mercado interno se está estancando, ya no está creciendo, tienen mucha capacidad instalada, entonces la van a querer utilizar, y si no es para vender coches en China, pues será para vender coches en otras partes del mundo, ¿no? Muy interesante lo que comentas, porque pues plantea mucho movimiento, o sea, mucho movimiento en el mercado, mucho cambio, lo cual es muy emocionante, o sea, creo que para bastantes empresas, o sea, no solamente automotrices, marcas, sino también como para proveedores, oportunidades para
tal vez a lo mejor conectarse con otras OEMs, ver nuevas formas de ofrecerse, no lo sé, creo que puede ser un movimiento interesante, pero creo que algo que desde hace 2 años, que está sucediendo bueno, no solamente en México, sino a nivel mundial, es la COVID-19, ¿no? Justamente iniciamos el 2022 con un repunte bastante marcado de casos de Omicron y ya varios gobiernos están tomando, bueno, o sea, gobiernos estatales están tomando acciones nuevamente. Ya se había comentado, o sea, que la industria automotriz es una industria indispensable, que las plantas no van a cerrar, que vas a seguir trabajando, pero ¿tú crees que podamos tener un escenario como el del inicio de la pandemia en 2020 con esta variante? ¿O que realmente a lo mejor es un poco más la especulación y el pánico? O no lo sé, solamente también como para pensar un poco a nivel del mercado, ¿no? ¿Cómo se podría mantener con respecto a la pandemia y esta nueva variante? No, yo creo que definitivamente no. No va a impactar como los impactó al principio de la pandemia, por varias razones. Primero, hoy sabemos mucho más de lo que es el COVID y lo que no es, ¿no? Hemos avanzado en muchos países del mundo en la vacunación. El Omicron, evidentemente, es una variante mucho menos agresiva, vamos a decir, que lo que habíamos visto antes, sobre todo para la gente que está vacunada, ¿no? Y yo no he escuchado a ningún gobierno del mundo, quizás a excepción de China, ¿sí?, que han dicho, por el Omicron vamos a volver a cerrar fábricas, vamos a volver a cerrar centros comerciales, algo por el estilo. No creo que suceda. No creo que eso sea lo que tengamos que vigilar en el año 2022. Pero regresando al inicio, a este impacto extraño de los chips que ha convertido el mercado automotriz en un mercado de vendedores, ¿no? Un mercado donde hay más demanda que oferta, y eso ha tenido un efecto económico muy interesante. El hecho de que hay tanta demanda y hay poca oferta ha hecho de que ya no hay descuentos en la venta de coches. Ni hay promociones que hacen las armadoras, ¿no? Ni hay descuentos que te dan los distribuidores. Con el efecto de que los resultados financieros de las armadoras y también de las redes de distribución en general han sido muy buenos, ¿sí? Nadie ha quebrado en ese nivel por el tema de los chips, ¿no? Todos están muy tranquilos, ¿sí? Claro, lo que sí hemos visto, como en el caso de Toyota General Motors, es que están cambiando las participaciones en el mercado, pero bueno. Sin embargo, sí hay un grupo que está sufriendo las consecuencias, y ese grupo son los proveedores de autopartes, ¿sí? ¿Por qué? Porque les han cancelado pedidos cuando ya tenían fabricados los componentes, cuando ya tenían pedida su materia prima, ¿sí? Entonces tienen altos inventarios, han comprado materias primas más caras y están vendiendo menos. Y eso puede meter en problemas las cadenas de suministro de la industria automotriz. Estamos viendo, en Europa por lo menos, estamos viendo ya problemas serios de varios proveedores de la industria automotriz que están cayendo en situaciones de incapacidad de pago o de quiebra, o de algunos, cuando tienen suerte, son comprados por otros, pero ahí se puede generar la próxima crisis. O sea, ¿no? O sea, salimos de los chips y luego resulta que nos van a faltar otras cosas, porque por ahí se van a generar problemas en la cadena. Yo creo que a esa parte las armadoras le tienen que poner mucha atención, ¿no? Y hablaba yo de este ejemplo de cómo lo manejan las empresas asiáticas, ¿no? Tienen otra filosofía de relación armadora-proveedores, y yo creo que las empresas europeas y norteamericanas tienen que fijarse también en esa parte. O sea, el desarrollo sostenible que está en boca de todos, ¿no?
también tiene que aplicar para toda la cadena de valor, ¿no? Si yo soy proveedor de la industria automotriz, tengo que tener cierta garantía, confianza de que voy a poder progresar y crecer como proveedor de la industria automotriz. Entonces, yo creo que ahí hay que repensar esa parte de la estructura. Yo creo que eso va a ser mucho de la discusión que vamos a ver en el año 2022. Tomás, muchísimas gracias por toda tu información, por tu plática, o sea, de mucho valor y muy importante. O sea, estamos iniciando este periodo, este año, y creo que es importante que se hablen de estas cosas para prepararnos a futuro. Como sabes, pues aquí tienes tu casa para lo que necesites, y pues principalmente me gustaría, ya estamos cerrando, que pudieras darnos un saludo para todos nuestros oyentes, para todo el público que nos escuchó durante estos minutos. Sí, claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Como estamos empezando el año, pues deseo que para todos sea un año de éxito, un año obviamente de salud, ¿no? Y el trabajo viene solito y yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer y que vamos a hacer en este nuevo año. Hemos aprendido mucho en los últimos 2 años. Y yo creo que si no pasa algún otro desastre, que todavía no sabemos, ¿no? Vamos a ver un año 2022 bastante bueno y bastante satisfactorio. Gracias. Gracias, Adrián. Y bueno, nos estamos escuchando en otro siguiente capítulo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Este fue tu enlace en la industria por Clúster Industrial. Para seguir informado de lo más relevante de los sectores industriales en México, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio www.clusterindustrial.com.mx. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.